vamos a ir compartiendo una presentación que nos va a permitir ir desarrollando el trabajo. Bueno, estamos, como Susana dijo, dentro del marco de nuestra escuela, y este tramo lo hemos denominado alfabetización cultural en matemática en la educación inicial, que, como recién comentaban, consta de 4 encuentros, y este primer encuentro lo denominamos alfabetización en matemática desde la resolución de problemas, porque vamos a centrar la mirada en comprender, explicitar, ejemplificar el enfoque de trabajo actual de la matemática en la educación inicial. De modo que avanzamos. Sí, avanzamos. Bueno, vamos a comenzar pensando en que los niños de todo el país, en todos los jardines, necesitan recibir una educación integral. ¿Pero qué significa esto de educación integral? Para nosotras, una educación integral implica 2 grandes vertientes. Una, el desarrollo personal y social de los niños que integran la escuela infantil en los distintos niveles y edades. Hablamos de desarrollo personal y social porque tomamos al niño como un todo, y sus personalidades y su integración a la sociedad es de vital importancia. Pero por otro lado, para que esta educación sea realmente integral, tenemos que proporcionarle actividades, herramientas, comunicaciones que les permitan una alfabetización cultural. ¿Qué significa la alfabetización cultural? Implica mirar, conocer, comprender la realidad circundante a cada uno de nosotros, que algunos tienen realidades diferentes a otras, todas válidas y todas importantes para mirar y conocer. ¿Y a través de qué lo vamos a mirar y conocer? A través de los distintos lenguajes provenientes de la música, la literatura, la pintura, las ciencias de la comunicación, los juegos, las letras, los números, los libros. Es decir, tenemos que brindar a nuestros niños de educación inicial una formación tan amplia que les permita conocer toda esa realidad amplia que se nos presenta día a día. Cuando hablamos de educación inicial, rápidamente conectamos con el juego. Sabemos que uno de esos baluartes o elementos de la cultura es el juego, y por otro lado el juego como lenguaje natural de la infancia, como su modo de conocer, de comprender la realidad, de incluirse en la sociedad, sabemos que es uno de los ejes de trabajo en la educación inicial, como se plantea en la Ley Nacional de Educación, por su alto valor desde el punto de vista cognitivo, social, emocional, cultural, físico, etc. Pero ¿qué pasa con el juego en la institución educativa? Por un lado, una de las vertientes que abordan la alfabetización cultural a través del juego plantea la necesidad de una educación infantil que enseñe a jugar, que enseñe juegos, que amplíe el repertorio lúdico de los niños,
que les enseñe a los niños a ser jugador, por la idea de que los niños no nacen sabiendo jugar, sino que es parte de su inserción en la cultura, la apropiación, la construcción y el avance en sus posibilidades lúdicas. Esta es una de las vertientes más actual, quizá más novedosa. Acá incluimos todos los aportes y las investigaciones de Patricia Sarlé y su equipo, Elvira Rodríguez, Inés Rodríguez Sáenz y tantos otros autores que se centran en esta mirada, que complementa otra mirada quizá más tradicional o propia del nivel inicial, como la idea del juego como estrategia de enseñanza de contenidos. Digo más tradicional porque ya Froebel hablaba de el juego como manera de enseñarle a los niños pequeños. ¿Qué podemos enseñar a través del juego? Distintos contenidos que pueden tener que ver con las disciplinas, música, sociales, naturales y también matemática. Estas dos vertientes son complementarias. Es tarea de la educación inicial trabajar ambas, tanto el juego como contenido a ser enseñado, enseñar a jugar, enseñar juegos, así como utilizar el juego como estrategia de enseñanza, que es ahí donde nos vamos a ubicar. Fíjense que ahí ubicamos la matemática. Y un ejemplo de la primer vertiente podría ser ese juego de cinchada que están jugando los niños en el patio, como un juego más que puede ser rico, interesante, para intercambiar, para el desarrollo personal y social, para conocer o ampliar las posibilidades lúdicas de los niños. Y en la otra foto el ejemplo es un juego con reglas convencionales, un juego que nosotros llamamos a llenar el tablero, que con un dado, en un pequeño grupo, los niños van tirando el dado y de acuerdo a lo obtenido en el dado tienen que poner la cantidad de fichitas en esa cuadrícula que inicialmente está vacía. Este sería un ejemplo de un juego que utilizamos, que aprovechamos como contexto rico para enseñar contenidos matemáticos. En uno de los textos que sugerimos en el material de este primer encuentro, que se llama Transiciones entre inicial y primaria, se retoma un juego similar a este que estaba en los NAP, la liebre y la tortuga, que son dos jugadores que tienen que ir llenando un camino con fichitas de acuerdo a lo que va saliendo en el dado, y están trabajando la relación de igualdad, tienen que interpretar la cantidad obtenida en el dado y poner la misma cantidad de tapitas o de fichitas en ese camino. Ese sería un ejemplo en esta vertiente. Y dentro de esta idea tenemos que establecer también esta diferencia y esta relación. En realidad el juego es patrimonio del niño, y cuando nosotros tomamos un juego como estrategia para enseñar, en realidad lo estamos transformando en una propuesta lúdica, porque tiene una intencionalidad, una secuencia, hay una idea por lo cual elegimos este juego y no otro, esta variable y no esta otra, etc. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora los tipos de juego. Ustedes como docentes de nivel inicial, seguramente en su trabajo áulico usan distintos tipos de juego. Uno de ellos es el juego dramático. Es un juego en el cual los niños representan escenas de la realidad. Pueden jugar a la mamá, al doctor, al veterinario. También pueden hacer una visita a algún lugar, por ejemplo a la panadería, a la plaza, y jugar como hacer un juego dramático como si la sala fuera una panadería. En ese juego dramático, los niños se comunican entre ellos y lo que ponen en juego son las cuestiones que ellos observaron, conocen
y ven de la realidad que los circula. Otro de los juegos es el juego de construcción. Este juego de construcción se puede hacer con muchos materiales. Acá en la imagen ustedes ven niños que están haciendo una construcción con cajas de productos alimenticios. En realidad puede ser con eso, puede ser con bloques, puede ser con distintos materiales. También es un juego en el cual pueden participar más de un niño o quizás participa un niño. A veces hacen cuestiones que representan a la realidad y otras veces hacen cuestiones de su propia imaginación. Entonces es interesante preguntarles a ellos qué construyeron, porque muchas veces nuestra mirada no coincide siempre con la mirada de los niños en cuanto a lo que quisieron representar. Para nosotras, podemos trabajar la matemática tanto en el juego dramático como en el juego de construcción, con determinadas intervenciones docentes que posibiliten la reflexión matemática. Pero sabemos que en la mayoría de los jardines de todo el país, el juego con reglas convencionales, el juego como el que les dijo Edía, llenar el tablero, como el que acá vemos en la imagen, que es un tumbalata, es como un bowling, pero en vez de tener bolos, tenemos latas, y los chicos tienen que derribar las latas y después determinar cuántas latas derribaron para saber el ganador. Estos juegos con reglas convencionales son muy ricos para el trabajo matemático y son, por lo general, los que nos permiten aunar el juego con la propuesta lúdica, como estuvo hablando él. Si ustedes se fijan en los materiales que nosotros pusimos como bibliografía a lo largo de todo el tramo, la mayoría son secuencias con juegos con reglas convencionales. Estos juegos permiten tener reglas a las que el jugador debe acotarse, debe cumplir para poder seguir jugando. Bueno, siguiendo y profundizando un poquito el tema de la propuesta lúdica, acá tomamos un aporte de Ana Malachowicz, que no se refiere específicamente a la matemática, pero a nosotros nos resulta útil esta distinción. Ella analiza el valor o el potencial lúdico que tienen las actividades en el nivel inicial, y reconoce que no todas tienen el mismo potencial lúdico. Por ejemplo, dice que hay situaciones que son netamente lúdicas. El niño elige a qué jugar, con quién jugar, si quiere jugar o no, cómo desarrollar ese juego. Un ejemplo de esto sería la actividad típica del juego en el espacio abierto, en el patio, en el parque, en el jardín, donde hay una serie de elementos materiales y los niños desarrollan, arman su juego, eligen con quién jugar, a qué jugar, de qué manera, en qué parte jugar. Eso es un tipo de actividad. Por otro lado, la autora nos dice que hay otras actividades que se desarrollan en el nivel que son de aprendizaje con elementos lúdicos. Estas son actividades que están planificadas por el docente para trabajar determinado contenido, pero se presentan en el contexto de un juego. El ejemplo que vimos recién de llenar el tablero o el tumbalatas que recién comentó Adriana, serían ejemplos de
situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos, ya que el docente utiliza, aprovecha, propone una situación lúdica con una intención de trabajar determinados contenidos, en nuestro caso matemático. El problema entonces se presenta en forma de juego. Pero por otro lado, hay situaciones que no son de juego y no tienen nada de malo, son otro tipo de actividades que también están planificadas por el docente, también son interesantes para resolver, pero no tienen un formato lúdico. Si bien muchas de las actividades del jardín tienen este formato lúdico, hay otras que no, porque contar un cuento, pintar con témpera, pueden ser actividades sumamente ricas, interesantes para los niños, y no son juego, y no tiene nada de malo que no sean juego. Y en el caso de matemática tenemos actividades, por ejemplo, las actividades cotidianas que se hacen habitualmente en el inicio de la jornada o durante la organización del día, para repartir materiales, para organizarse para determinadas tareas, pueden ser actividades que plantean ricos problemas matemáticos, siempre y cuando no se reiteren siempre de la misma manera, y no constituir juegos. O, por ejemplo, actividades que tengan que ver con la medida, una actividad de cocina que puede ser muy interesante para el trabajo matemático de la medida, y sin embargo no ser un juego. Lo que nos interesa de este aporte es pensar que el trabajo matemático lo vamos a plantear tanto en situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos, como en situaciones de no juego. En algunos casos podemos aprovechar el contexto lúdico para el planteo de problemas matemáticos, y en otros casos no. Lo que siempre va a ser importante es que sean actividades interesantes, desafiantes para los niños, sean o no juego. Bueno, hasta ahora estuvimos trabajando la gran relación entre juego y matemática. De ahí es que vimos los distintos tipos de juego, las distintas posibilidades que hay. De aquí en más, vamos a centrar nuestra mirada en el enfoque de la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque este enfoque es la base sobre la cual vamos a desarrollar todas las propuestas de los próximos 3 tramos. Ustedes, las que pudieron para hoy, tenían una lectura que era una crónica de la casita robada. Entonces, nosotras con Edith vamos a tratar de ver las particularidades de este enfoque en relación con una propuesta lúdica llevada a cabo en una sala de nivel inicial. ¿Qué pasa con la situación didáctica? Toda situación didáctica siempre intervienen 3 elementos: docente, alumno y saber. Pero miren las flechas. Acá, las flechas van y vienen. Es decir, que interactúa el saber con el docente con el alumno y el alumno con el saber. Es decir, que los 3 elementos están en una forma dinámica dentro de una sala, en el momento en que implementamos propuestas para trabajar determinados contenidos matemáticos. Pero estas propuestas siempre van a tener un centro, que es el problema. ¿Por qué? Porque ese problema que los niños van a tener que resolver es el que les va a permitir construir saberes significativos, progresar en lo que saben, ir más allá de sus saberes iniciales. Pero a su vez, este enfoque
tiene una gran particularidad, que es la particularidad del contexto. ¿Por qué? Porque si bien nosotras como docentes de nivel inicial, a lo largo de toda la República Argentina, vamos a enseñar determinados contenidos, el contexto en el que nos movemos va a ser la significatividad de ese contenido. Es decir, lo vamos a poder plantear a partir de distintas propuestas que sean significativas para los niños, para lo cual están relacionadas con el contexto en el cual se mueven. Entonces, nos ubicamos en el enfoque de la resolución de problemas. Es, como decía Adriana, ese es nuestro fundamento, nuestra base, lo que nos va a permitir luego pensar cómo abordar los distintos contenidos. Pero, ¿qué significa ubicarnos en el enfoque de la resolución de problemas? Por un lado, poder determinar qué saben los niños para poder plantear estos problemas. Sabemos que los conocimientos de los niños no son homogéneos, son diversos de acuerdo a su experiencia, a su familia, si fueron o no al jardín previamente, si tienen más hermanos o menos hermanos. Un montón de variables determinan la diversidad en los saberes previos de los niños. Entonces, una de las primeras tareas va a ser relevar qué es lo que saben. Una de las primeras tareas en este momento del año, precisamente. Ustedes están iniciando las clases y una de las primeras actividades para realizar es poder determinar, relevar, evaluar qué saben los niños de matemática, del número, qué saben de las figuras geométricas, qué saben de la medida, de acuerdo a lo que yo quiera trabajar. Entonces, esta sería una primer situación, poder observar, fundamentalmente a través de la observación, relevar, registrar, qué saben, cómo saben contar, hasta qué número, cómo cuentan, señalan, reconocen la serie numérica, saben los nombres de las figuras, o las comparan con objetos de la realidad, es como una puerta, es como el pinito del árbol de Navidad. Bien, todos estos elementos nos van a permitir, a partir de relevarlos y caracterizar a nuestro grupo, decidir, elegir, seleccionar qué contenido enseñar, de acuerdo a ese nivel que observo de conocimientos en el grupo, y en función de los lineamientos curriculares, de los diseños curriculares de cada jurisdicción, seleccionaremos los contenidos más adecuados para ese grupo escolar, con la intención de hacerlos avanzar desde esos saberes básicos iniciales de partida hacia la apropiación de nuevos conocimientos. Y en función de eso tendremos que elegir, diseñar, proponer situaciones problemáticas. Adriana habló recién de el problema como el centro de la situación didáctica. Enseñamos matemática a través de problemas. Cuando hablamos de problemas estamos pensando en situaciones desafiantes, situaciones que impliquen un obstáculo cognitivo a resolver, que el niño, a partir de esos saberes previos que posee, intente una solución a esa situación en interacción con sus pares, y que esa situación le genere un nivel de desafío que lo haga avanzar. No lo dejamos en ese nivel de saberes previos, sino que le proponemos situaciones problemáticas, significativas, pero a la vez desafiantes, que en su resolución tengan que buscar la solución y de esa manera avancen en los aprendizajes. Y en este recorrido es muy importante considerar el lugar del error. En este enfoque,
consideramos el error como parte de la construcción del conocimiento que hace el niño. No todos los niños están en el mismo lugar, y el error forma parte de ese proceso. El docente debe, error en todo caso entre comillas, el docente debe observarlo, estar atento, ver de qué manera resuelven, y poder pensar que esto forma parte del aprendizaje. A ver, vamos a ver un ejemplo. Seguramente docentes todos docentes de nivel inicial escucharon a los niños contar de cosas como 1, 2, 3, 4, 8, 9, 20, 5. Uno podría decir, bueno, está mal, no cuentan correctamente, pero en realidad están construyendo el conocimiento de la serie numérica oral porque dicen palabras número en un orden que todavía no es el convencional. En ese sentido hablamos de error constructivo. Son niños que están tratando de contar y en esa producción todavía no tienen el conocimiento completo, pero tienen parte de ese conocimiento construido. Seguimos con un ejemplo. Bueno, ustedes, algunas, esperemos que casi todas, hayan leído la crónica de La casita robada. La casita robada es un juego de cartas. Acá con Edith lo pensamos, lo hemos visto en esta sala de 4, jugado con cartas del 1 al 6. Es decir, 2 cartas se pueden robar siempre que tengan el mismo número, no importa el par. Pero fíjense que antes de que Virginia, la docente, proponga este juego, los niños habrían tenido que saber qué son las cartas españolas, observarlas, explorarlas, darse cuenta que estas cartas tienen 4 palos, darse cuenta que van de los números del 1 al 12, que hay 10, 11 y 12 que tienen figuras, por lo tanto no van a poder contar para saber que hay 10 o que hay 11 o que hay 12. Estos son como saberes anteriores, porque si un niño no conoce las cartas españolas, no puede aprender a partir de ese material, porque indudablemente primero lo tiene que explorar, conocer, manipular, saber cómo es su construcción, para luego plantearles problemas con ese material. Una vez que pasó esta etapa, esta docente, Virginia, se propone hacer este juego. Pero este juego le permite a ella trabajar determinados contenidos. En este caso, contenidos relacionados con el eje número. Acá hablamos de una de las funciones, los números como memoria de la cantidad. En el próximo encuentro vamos a detallar más las funciones. Acá se las nombramos porque toda actividad implica un contenido, una intención a ser trabajado, un aprendizaje a querer lograr. Y en este caso son relaciones de igualdad. ¿Por qué? Porque juntamos un 1 de oro con un 1 de copa. ¿Por qué? Porque son unos. No importa que el palo sea distinto. Ahora bien, este contenido, ¿cómo se pone en movimiento en la sala? En la sala se pone en movimiento a partir de la consigna de trabajo. ¿Qué es esa consigna de trabajo? Es explicarles a los chicos qué tienen que hacer sin decirles cómo hacerlo.
Miremos, leamos la consigna que está en color verde. Cada jugador, por turno, tiene que levantar una carta de la mesa con una de las de su mano que tenga la misma cantidad. Gana el que obtiene la mayor cantidad de cartas. Esto será al final, y ahí sí hay una relación de desigualdad. Pero a lo largo del juego, como levanto cartas de igual cantidad, tengo una relación de igualdad. Entonces, ante esta consigna, ¿cuáles son los problemas, las acciones que el niño debe realizar para poder cumplir la consigna? En primer lugar, determinar el valor de las cartas, es decir, reconocer qué cartas tiene en su mano y qué cartas están en la mesa. Si él no determina si hay 4, 3, 2 y cuál es lo que tiene en su mano, no puede seguir jugando. Una vez que hace eso, tiene que tratar de averiguar si hay 2 cartas de igual valor, es decir, un 4 con un 4, un 3 con un 3, una que tiene en la mano y la otra que está en la mesa. Y al final del juego, ver quién obtuvo mayor cantidad de cartas para determinar un ganador. Esta sería una consigna problematizadora. ¿Por qué? Porque le digo lo que tiene que hacer: levantar cartas que tengan la misma cantidad. Pero no le digo cómo hace para darse cuenta que un 4 de copas tiene la misma cantidad que un 4 de oro. Leamos la consigna en color violeta. Cada jugador, por turno, tiene que levantar una carta de la mesa con una de las de sus manos que tenga la misma cantidad. Hasta ahí las dos consignas son iguales. Estamos diciendo el qué hacer. Pero escuchen, tiene que contar los elementos de las cartas para ver si son iguales. Es decir, nosotros le estamos diciendo el procedimiento que tiene que hacer. Le estamos diciendo que cuente. Ustedes se preguntarán, pero en la consigna anterior los chicos también cuentan. Sí, pero la diferencia radica que en la consigna anterior, si los chicos cuentan, es porque ellos reconocen que el contar les es útil para determinar si las cartas tienen la misma cantidad. Aquí, el contar se lo decimos nosotros, está dentro de la consigna. Entonces, nosotros estamos dando un procedimiento, una forma de resolver. Y luego dice, gana el que al contar nuevamente volvemos a darles el procedimiento, obtiene la mayor cantidad. Es decir, que nosotros, para plantear problemas a partir de las consignas, debemos plantear consignas problematizadoras. Indicar qué hacer, pero no cómo hacerlo. El cómo, que sería el procedimiento a seguir, lo tiene que poner el niño. Esa sería la gran diferencia entre una consigna problematizadora como la verde y una consigna no problematizadora
como la violeta. Bueno, siguiendo con la casita robada, hoy hablamos del lugar del error y vamos a recordar una parte de la crónica. Durante el juego, Vanessa, una de las nenas, levanta el 1 de copas que está en la mano con el 3 de copas que está en la mesa, perdón, el 1 de copas que está en la mesa con el 3 de copas que ella tiene en la mano. Virginia, la maestra, pregunta al grupo y a Vanessa, ¿está bien? Esteban, uno de los nenes, dice, está mal, porque es un 1 y un 3, y tienen que ser iguales. Vanessa le dice, son iguales, los dos son copitas. Virginia entonces dice, retoma la situación y vuelve a la consigna de la actividad y dice, hay que levantar cartas que tengan la misma cantidad. El palo no interesa. En este caso vemos que Vanessa no logra resolver de acuerdo a la consigna, toma parte de la consigna. Ella tuvo en cuenta cierta igualdad, en este caso el palo, pero la consigna implicaba una igualdad en la cantidad, no en el palo. Entonces, este sería un ejemplo donde el docente aborda una situación, lo lleva al grupo, el grupo, como este niño Esteban retoma, ella aprovecha la situación, trabaja este error, entre comillas, en la misma situación lúdica, con la idea de que Vanessa se dé cuenta que si hay un 1 de copa, lo puede comprar con un 1 de espada o de oro, y si hay un 3 de copa, tiene que usar un 3 de oro, un 3 de basto, un 3 de espada. Bueno, este podría ser un ejemplo respecto a cómo intervenir frente a un error en el sentido de parte de la construcción. Si recordamos lo que nos pasa también a los adultos, cuando aprendemos un nuevo juego de cartas, no aprendemos todas las reglas juntas y a veces nos olvidamos o nos equivocamos. Bueno, esta niña está construyendo las reglas de este juego, pero todavía no comprendió acabadamente que la igualdad es en la cantidad y no en el palo en este caso. Bueno, hola. Seguimos con la organización grupal. Es muy importante que el docente no solo piense qué actividad va a proponer, con qué materiales, cuál es la consigna, sino que dentro de sus decisiones didácticas está la organización grupal. Es decir, ¿cómo lo van a trabajar los chicos? ¿Cómo sería la forma más pertinente para que ellos lleguen a construir distintos contenidos con el máximo de comprensión, de intervención y de intercambio? Para nosotros, y para este enfoque, la organización grupal que privilegiamos es el trabajo en pequeño grupo. ¿Por qué? Porque este trabajo en pequeño grupo disminuye la espera, posibilita que todos puedan participar. Por eso hablamos de grupos pequeños, grupos de 4 chicos. Sabemos que no todos los chicos pueden trabajar de 4 y quizás hay algunos alumnos que necesitan trabajar en pareja. Bienvenido sea. Lo que nosotros tenemos que pensar es que la cantidad de integrantes del grupo debe posibilitar el trabajo, el intercambio, el seguir el juego, el poder hacer dinámico el juego y que el chico no pierda su entusiasmo. Indudablemente, esto no significa que no podrá haber momentos de trabajo en grupo total,
y otros momentos de trabajo individual. Pero lo que nosotros vamos a privilegiar desde este enfoque es el trabajo en el pequeño grupo. Bueno, ¿y qué pasa en la casita robada con la organización grupal? Volviendo a la crónica. En este caso, la docente de sala de 4 propone armar parejas, dado que es la primera vez que van a hacer esta actividad, decide que va a trabajar con un pequeño grupo muy pequeño, es decir, armar parejas. ¿Y qué ventajas tiene esto? Por un lado, retomando un poco lo que decía Adriana, va a reducir el tiempo de espera, porque juega mi compañero, juega yo, juega mi compañero, juego yo, el chico participa activamente, entonces minimiza el tiempo de espera y a la vez maximiza la participación. El niño tiene muchas oportunidades de jugar, de tirar, de probar, de comparar, alienta la autoestima, la toma de decisiones, porque va a haber muchas parejas en la sala y van a tener que ir resolviendo ellos, más allá de que el docente recorra los distintos grupos. El trabajo en pequeños grupos alienta la autonomía, porque los niños tienen que decidir por sí mismos determinadas cuestiones para que el juego avance. Favorece que todos puedan observar. Si juegan de a dos, mi compañero juega, veo la carta que levanta, veo si tira una carta y puedo comprarla, le permite a los niños estar atentos, observar el desarrollo del juego o de la actividad, y por otro lado el docente le permite recorrer, observar, detenerse, ayudar, colaborar, retomar la consigna en algún momento. ¿Se acuerdan cómo era que habíamos dicho? Poder volver o quizás hasta participar en el juego si hace falta en ese momento, pero fundamentalmente estar atento a lo que va sucediendo en el desarrollo de la actividad. Ahí vemos en las fotos ejemplos de trabajo en mesas, en grupos, que es el trabajo preponderante en el área de matemática. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los momentos de la actividad matemática. Nosotros vamos a separar, a diferenciar distintos momentos que se pueden dar en un mismo espacio, en una misma clase, o a lo mejor algunos momentos se dan en una clase y al otro día, la otra semana, podemos ver otro. Uno de los primeros es la presentación de la situación. Es decir, cuando el docente presenta el juego, plantea la consigna problematizadora, en este caso sería buscar cartas que tengan la misma cantidad, sin decir cómo hacerlo, y por lo general se hace en grupo total, y en ese grupo total 2 niños hacen de jugadores, mientras que la docente reitera las consignas, acepta las preguntas de los demás y se da cuenta que todos comprendieron el juego. Cuidado, comprender el juego no significa que después vayan a cumplir todas las consignas. Lo que buscamos en este momento es que los niños sepan cuál es la dinámica del juego y cuál es la consigna que pone en movimiento el juego. En este caso, buscar cartas de igual cantidad. Luego vendría la resolución, que puede ser individual o en pequeños grupos, pero nosotros ya dijimos que desde nuestro enfoque
privilegiamos la resolución en pequeños grupos. Aquí los niños interactúan entre ellos, juegan tratando de cumplir las reglas que antes habían comprendido y el docente había dado en la presentación. Acá los chicos son activos. ¿Qué hace el docente? Recorre los grupos, interviene en el caso de ser necesario, está mirando lo que hace para poder de acá detectar aciertos y errores en el desarrollo de la actividad. Muchas veces estos dos primeros momentos se dan en un mismo espacio. Luego viene otro momento, que es el momento de presentación de los resultados. ¿Qué pasa acá? Acá el docente problematiza lo que pasó. Los niños cuentan, por ejemplo, en el caso cómo hicieron para darse cuenta que dos cartas eran de la misma cantidad. Y acá el docente va rescatando los distintos procedimientos en que los niños pudieron llegar a darse cuenta de esto. Fíjense que lo que contó Edith acerca del error de haber levantado un 3 de copa y un 1 de copa pensando de que son igualitos porque son copitas, es algo que se puede rescatar en este momento de presentación de resultados, que se une con la síntesis. ¿Por qué? Porque fíjense que Edith recalcó que la docente volvió a repetir la consigna. ¿Y qué dijo? Buscábamos cartas iguales en cantidad. Entonces, ahí vimos que podía ser un 3 de copa con un 3 de otro palo, o un 1 de copa con un 1 de otro palo. Todos estos son los momentos que van llevando de la acción del juego que los niños realizan hacia la reflexión. Es decir, ¿por qué hice? A conceptualizar lo que se hizo y a poder comprender y poder conceptualizar ese contenido que el docente se propuso trabajar. Bueno, y volviendo a la casita robada, entonces, tenemos un momento de presentación donde la docente en grupo total reunió a los niños y propuso la actividad, mostró el material, llamó a 2 niños para que jueguen brevemente. Sabemos que para los niños y niñas de nivel inicial no es sencillo comprender un juego si yo solamente lo explico. Cada uno va a tener 2 cartas, hay que poner 4 cartas sobre la mesa, el que tiene una carta igual la compra y se la guarda en un costado, etcétera, etcétera. Esto no es sencillo de comprender, es por eso que la manera de explicar el juego es jugando. Es decir, ahí ella convoca a un pequeño grupo que muestra el juego brevemente frente al grupo total para garantizar que todos hayan comprendido la consigna, la idea, el problema. El docente acá tiene un rol activo porque tiene como tarea lograr que los niños comprendan lo fundamental de esta actividad. Muy importante tener en cuenta el tiempo. Este momento tiene que ser breve porque los chicos quieren ir a jugar, no pueden estar media hora hablando en este primer momento. Tienen que estar en todo caso media hora en el momento que sigue, el de pequeños grupos donde ellos van a estar resolviendo, interactuando con el material, buscando la manera de
llevar a la práctica lo planteado, ver qué sucede si compro, con cuál tengo que comprar el 3 de copa. El niño entonces acá cobra un rol activo, y el docente observa, guía, recorre, presta atención, está atento a ver si fue comprendido, está atento a ver si la propuesta que trajo es adecuada para el grupo escolar o requiere algún tipo de ajuste o adecuación a futuro. Es un momento muy rico de observación y de intercambio en estos pequeños grupos, para luego, como recién planteaba Adriana, llegar a la presentación de los resultados en la puesta en común. En el caso de el juego de la casita robada, la docente al final de la crónica, y ahí había alguna pregunta en el chat referida a eso, donde hay dudas respecto a quién ganó. Recuerden que al final, cuando termina el juego, cada uno se quedó con una cantidad de cartas que fue las que pudo ir comprando o robando, al final hay que saber quién ganó. Y en este caso los niños logran contar con cierta dificultad, en algún caso aparece 11, 12, 13, como parte de la construcción del sistema de numeración, pero a pesar de que ellos logran averiguar cuánto tiene cada uno, no les es evidente quién ganó, porque simplemente escuchando fulanito, a ver, yo tengo acá la crónica, uno de los chicos dice, yo junté 14, el otro dice que tiene 10, y no es tan evidente para ellos cuál es el mayor entre 10 y 14. Y entonces la maestra pregunta, ¿cómo podemos hacer para saber quién tiene más? Aparece esto típico que es acercar los montoncitos para ver por altura quién ganó, y al final ella lo lleva a la puesta en común, apuntando al uso de la banda numérica, les propone usar el recurso de la banda numérica, esto lo vamos a tomar más en profundidad la vez que viene, para tratar de resolver quién ganó. Entonces, este es un momento de reflexión, de puesta en común, donde el docente puede traer algo de lo que observó. Tampoco este momento puede ser excesivamente largo, porque los niños de nivel inicial no pueden estar tanto tiempo hablando sobre lo sucedido, entonces el docente tiene que seleccionar algún aspecto de lo observado, algún aspecto que se conecte con el contenido, algún descubrimiento interesante de un grupo que el docente invita a contar, y ambos entonces tienen un rol activo acá, interactuando, proponiendo lo resuelto y llegando a algún tipo de síntesis, aunque sea momentánea. Ya aprendimos que entonces hay que ver la cantidad y no hay que ver el palo, por ejemplo, en este juego. Bueno, ahora, este enfoque también nos dice que lo importante no es presentar situaciones aisladas, sino secuencias, es decir, situaciones con distinto nivel de complejidad, que nos permitan ver un mismo contenido desde distintos lugares. Por lo general, hablamos de una actividad inicial y de variables didácticas. Veámoslo con un ejemplo de juego de dados. Si yo hago un juego de recorrido con un dado con pautas numéricas del 1 al 3, tengo un nivel de dificultad, porque los niños tienen que reconocer hasta el 3 para poder avanzar en su casillero lo que el dado indica. Si yo en lugar de usar un dado del 1 al 3, uso un dado del 1 al 6, el nivel de dificultad es diferente. ¿Por qué?
porque los niños deberán reconocer, aparte del 3, el 4, el 5 y el 6. Y ahí estoy trabajando variables didácticas. Estoy trabajando distintos niveles de complejidad, porque no es lo mismo poder reconocer hasta el 3 que reconocer hasta el 6. Pero si en lugar de presentar un dado, presento 2 dados, ya sea con pautas numéricas del 1 al 3 en cada uno, el nivel de dificultad es diferente. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que tirar los dados, reconocer el valor de ambos dados, es decir, juntar el valor de ambos dados. Supongamos que sale 3 en cada uno, saber que hay 6 y avanzar 6 casilleros. Estos niveles de complejidad van aumentando si uso 2 dados con pautas numéricas del 1 al 6 en cada uno. Todas estas son variables didácticas. ¿De qué? De esa actividad inicial que era un juego de recorridos con un dado con pautas numéricas del 1 al 3. Todas ellas constituyen una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica que quizás la puedo trabajar a lo largo del año. Quizás es una secuencia didáctica que trabajo en una sala de 3 unas cosas, en una sala de 4 otras y en una sala de 5 otras. Es decir, armar secuencias didácticas se puede armar de diferentes formas. Implica complejizar el contenido para que el alumno, sobre las estrategias ya construidas, pueda construir nuevas estrategias. Bueno, y viendo en el ejemplo de la casita robada, recordemos que Virginia decidió, para hacer esta primera actividad, trabajar con cartas españolas del 1 al 6, con la consigna, levantar una carta de la mesa con una de las de su mano que tenga la misma cantidad. ¿Qué variables didácticas se podrían incluir para armar esta secuencia didáctica con la casita robada? Recordemos que las variables didácticas son modificaciones en la actividad que generan nuevos problemas y van creciendo en nivel de dificultad. Por ejemplo, extender el campo numérico, como planteaba Adriana recién en los dados, podría ser en las cartas. Puedo trabajar inicialmente del 1 al 6 y luego extender el campo numérico a 9. Va creciendo el campo numérico, implica más complejidad. Pero además, en el caso de las cartas, tenemos las figuras que tienen una característica, porque si yo tengo un 9 de oro, si no reconozco el número 9 escrito, puedo contar. En cambio, si tengo o se incluye el 10, el 11 y el 12, el único procedimiento para saber el valor de esa carta es reconocer el número escrito. Esto implica una variable didáctica de mayor complejidad. En este caso se mantiene la consigna y la organización grupal. También podríamos hacer, recuerden que la casita, en este ejemplo se estaba haciendo en parejas. Si en lugar de trabajar en parejas, trabajamos de a 4 en cuartetos, también se complejiza la actividad porque son más niños los que participan y los que tengo que ir siguiendo el proceso. Bueno, ahora vamos a hacer como un resumen de todos los tipos de actividades matemáticas que podemos hacer en el nivel. Edith hoy, al comienzo de la charla, habló de las actividades cotidianas, que son actividades
que nos permiten poner en movimiento contenidos matemáticos. Por ejemplo, conocer la cantidad de alumnos presentes, escribir la fecha del día en el pizarrón, poder hacer un pedido de la cantidad de alfajores, galletitas, panes que necesitamos para la merienda. Esas serían actividades cotidianas, donde el chico pone en movimiento los saberes matemáticos que posee. No pueden hacerse todos los días de la misma forma, ni siempre iguales, ni preguntar siempre lo mismo, porque van a dejar de ser problemas para transformarse en algo que los niños van a responder, pero no los va a problematizar. Otra forma del trabajo matemático son las actividades específicas. Por ejemplo, la secuencia que les nombramos de un juego de dados en un recorrido sería una secuencia didáctica que implica un trabajo específico con dados y con tableros para trabajar determinados contenidos. La secuencia de la casita robada, poniendo otras variables, es decir, cómo problematizar esta actividad lúdica, sería otro ejemplo de actividad específica que puede armar una secuencia didáctica. Pero también están las actividades vinculadas a los proyectos áulicos, ya sea porque vamos a visitar una panadería, después jugamos a la compra-venta y ahí estamos trabajando lo que vimos en la panadería, aunando contenidos matemáticos. También cuando hacemos una jugoteca para armar en el aula. Pero siempre que trabajemos actividades específicas vinculadas con proyectos áulicos o actividades cotidianas, pensemos en plantearlas con distinto nivel de complejidad, con lo cual vamos armando secuencias didácticas. Bueno, y para finalizar, a modo de síntesis de lo trabajado en el encuentro de hoy, así dejamos el último ratito para las preguntas, que ya hay varias ahí en el chat. Bueno, dijimos que enseñar matemática en el enfoque actual implica resolver problemas, nos ubicamos en el enfoque de la resolución de problemas, que lleva al docente a tomar distintas decisiones didácticas. Por un lado, decidir si el problema matemático que quiere trabajar para abordar determinado contenido lo va a plantear o no en el contexto de un juego para generar una propuesta lúdica, o quizá no. Por otro lado, hablamos también de la importancia de relacionar el problema y la consigna, generando consignas problematizadoras y no consignas que den la solución. También hablamos de la importancia de prever la organización grupal, dándole preponderancia al trabajo matemático a través del trabajo en pequeños grupos de 4 o 5 niños, y entonces en una dinámica en la cual hay varios grupos a la vez en la sala realizando la actividad. Hablamos también de los distintos momentos del trabajo matemático, ese primer momento de presentación de la propuesta, donde se plantea el problema, la consigna problematizadora, generalmente a grupo total, un segundo momento que es el más rico y el más largo, que se trabaja generalmente en pequeños grupos, y muy importante el momento de puesta en común y de síntesis, donde ya
hay una reflexión, un comentario, una socialización de procedimientos para avanzar de la acción a la reflexión. Hablamos de la importancia de trabajar consecuencias didácticas, generando variables didácticas, es decir, modificaciones en la actividad que van generando nuevos problemas, nuevos desafíos para los niños, y terminamos hablando de los distintos tipos de actividades donde es posible plantear problemas matemáticos. Mencionamos, recién Adriana mencionó, las actividades cotidianas, las actividades específicas de matemática, y también la posibilidad de incluir algunos problemas matemáticos en el desarrollo de las unidades didácticas y proyectos que desarrollemos en la sala. Bueno, esta es la síntesis del encuentro de hoy, y entonces ahora sí vamos a escuchar a las preguntas. A ver, chicas, hay una pregunta que es una consulta reiterada en cuanto a la problematización de las consignas. Cuando nosotros planteamos una consigna, tenemos que tener claro en decir qué hacer. Por ejemplo, tirar el dado y avanzar los casilleros que el dado indica. Pero no decir cómo vamos a saber cuánto sale en el dado. Porque si decimos contá las constelaciones, contá los puntitos, estamos indicando el procedimiento. Por eso hoy, cuando explicábamos el juego de la casita robada, poníamos énfasis en que decíamos cartas de igual cantidad, sin importar el palo. Y que la otra consigna decía, cartas de igual cantidad, cuenten en cada carta. Y al indicar cuenten, estaban indicando un procedimiento. Indudablemente, esto de la consigna problematizadora, el próximo encuentro y todos los restantes, lo vamos a ir redondeando, porque las consignas problematizadoras, cuando trabajamos el eje número, cuando trabajamos el eje espacio, cuando trabajamos el eje medida, si siempre implican decir qué hacer y no cómo hacer, esto se plantea desde diferentes formas. También vale la pena aclarar que no es fácil pensar consignas problematizadoras, que a nosotros también nos da trabajo, porque en general tendemos sin querer a decir la solución porque queremos que salga lindo, y es un ejercicio como tarea docente desde nuestro rol, poder plantear el qué sin plantear el cómo, para darle oportunidad a los niños a que sean ellos quienes decidan si hay que contar o puede haber otros procedimientos. Pensemos, siguiendo con los ejemplos. En una actividad cotidiana, y acá había una pregunta acerca de cómo complejizar actividades cotidianas. Yo le puedo decir a un nene de 4 años, anda a buscar los vasos para los nenes de tu mesa. Ahí le estoy planteando un problema sin darle la solución. La contrapartida sería, contá los nenes de tu mesa y andá a la bandeja y agarrá la misma, contá los vasos para que haya la misma cantidad. Bueno, ahí sería un ejemplo en el cual no estoy aprovechando esa situación cotidiana para plantear un problema matemático. No es fácil, hay que estar atentos para plantear el qué sin plantear el cómo, porque además cabe la posibilidad que algún niño no necesite contar. Quizás hay 4 nenes en su mesa, él mira, ve que hay 4 y no necesita contar. Nosotros, la vez que viene vamos a hablar de los procedimientos para determinar cantidades, y ese también es un procedimiento. Si yo lo obligo a contar, estoy planteando que hay un único procedimiento para determinar una cantidad, y en realidad
hay más de un procedimiento, dependiendo la cantidad. Entonces, ahí estaría el desafío, cómo pensar consignas problematizadoras que planteen claramente el qué, porque el qué lo tenemos que plantear, sin plantear el cómo. Darle la oportunidad al niño que ellos decidan el cómo. Siguiendo con esto, hay una pregunta que dice, ¿cómo aplicar este concepto de consignas problematizadoras, no a números, sino a espacio o a medida? A lo largo del segundo encuentro, vamos a volver a consignas problematizadoras, pero focalizadas en el eje número. En el tercero, focalizadas en el eje espacio. Y en el cuarto, focalizadas en el eje medida. No es fácil plantearlas, pero nuestra intención con EDI es que puedan comprender este concepto a lo largo de los distintos ejes del área. Ahora, lo único que queríamos era que ustedes comprendieran que no toda consigna es problematizadora, que hay consignas problematizadoras y otras que no lo son. Al transcurso de todo el tramo, volvemos con los distintos contenidos y con este concepto. Bueno, acá había una pregunta referida a las actividades cotidianas, cómo complejizar, sí, también es importante. Yo cuando lo planteé dije, las actividades cotidianas pueden incluir problemas siempre y cuando no se reiteren siempre igual, porque si todos los días hacemos exactamente lo mismo, posiblemente dejen de ser problemáticas. Entonces el desafío va a ser pensar distintas propuestas para incluir problemas matemáticos en las actividades cotidianas. Por ejemplo, la docente plantea acá contar los materiales de la sala. Bueno, tenemos un ejemplo, nosotros les propusimos un video para ver y vamos a tomar partes en el próximo encuentro, que es una actividad de inventario de materiales de la sala, donde la propuesta es averiguar cuántos pinceles, cuántas marcadores, cuántas tijeras hay en la caja o en la lata, y ponerle una etiqueta. Ahí es una actividad cotidiana que tiene que ver con el funcionamiento de la tarea en la sala, con una consigna diferente a las habituales. Acá hay una consigna relacionada con la sala de 3, una pregunta. Y habla que usar como variable en vez de cartas españolas, realizar con constelaciones solamente y el número escrito. En realidad, en una sala de 3 que no tiene aprendizajes de conteo, lo primero que tenemos que tratar de que los niños aprendan, comprendan, construyan, es el contar, que implica asignarle una palabra, número a cada objeto, siguiendo la serie numérica. Esto también lo vamos a desarrollar en profundidad en el encuentro siguiente. Ahora, en una sala de 3, quizás no podemos usar las cartas, ni tampoco el número escrito, y sí podemos usar un dado con constelaciones, porque el niño tiene que aprender esa acción de contar, tocar una constelación y decir una palabra número. Y esta no es una acción fácil, porque los niños lo que hacen comúnmente es recitar números. Van diciendo 1, 2, 3, 4, 5, y así pueden continuar mucho, pero no están contando, están recitando, están haciendo un cantito con números. Por eso aconsejamos que en una sala de 3 tenemos que comenzar con el enseñar a contar. Y a través de otro tipo de actividades como juegos de emboque, de bowling, de esconder objetos y averiguar cuántos hay,
sobre todo porque el trabajo con cartas, fíjense, en este caso el ejemplo que dimos, es de los juegos más sencillos y además se juega en parejas y es sala de 4, porque el trabajo con cartas implica articular muchas cosas. Lo que tengo en la mano, lo que está en la mesa, lo que tengo en el pozo, no es posible para un niño de 3 años, no es la mejor actividad. No es sencillo trabajar con cartas, en general hay actividades previas, por eso no nos parece para sala de 3. Acá hay otra Sí. pregunta que habla de la serie numérica, que la hace Soledad Navarro porque le dice 10 y 4. A ver, estos no son errores, como dice Edith. El chico va comprendiendo cuando conoce la serie numérica convencional a que después del 10 se repite todo. Entonces él dice 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 10 y 4, 10 y 5. ¿Por qué? Porque los números del 11 al 15 son los únicos números que no siguen la regularidad. Después es 16, 17, 18. Y lo que el niño hace es regularizar una parte de la serie numérica que no está regularizada. Igual prometemos que el encuentro que viene, esto va a ser trabajado en profundidad con videos donde ustedes puedan observar cómo los niños hacen estas resoluciones o estos controles. Bueno, acá había otras preguntas que en parte ya fueron dichas, creo. ¿Cómo sería la consigna para chicos que no se dan cuenta qué es lo que tienen que resolver? Bueno, ahí tenemos al grupo, fíjense en la situación, en el ejemplo que tomamos, donde otro compañero aporta o explica o da un ejemplo, o buscar reiterar de otra manera, siempre tratando de no dar la solución. Hay una consigna que en realidad no es que no la quiero contestar la pregunta, necesitaría más información, porque hecha por Grisela Choque, que dice, ¿cómo se podría diversificar en niños que están transitando por un proceso muy concreto en su trayectoria? Yo necesitaría conocer más lo que me quieren preguntar para ver de qué forma podemos dar una respuesta. Así no puedo comprender acabadamente lo que están preguntando. De todas maneras, nosotros tomamos este juego como un ejemplo, para nada es lo único, hay un montón de actividades para realizar que tienen que ver con este mismo contenido, juegos de emboque, juegos de recorrido, distintas propuestas, distintos juegos de puntería, juegos de llenar el tablero, bueno, hay muchas actividades, nosotros tomamos este ejemplo. Y ya que estamos, y ya además porque estamos ya sobre el horario, les vamos a recordar, porque quizás hoy se enteraron algunas de la existencia de esta crónica, la vez que viene vamos a retomar esta crónica, pero centrándonos más en los problemas numéricos que suceden en esta actividad. Por eso les pedimos que la vuelvan a leer y van a encontrar en el aula una serie de preguntas para volver a mirar la crónica, pero ahora metiéndonos más en el contenido numérico, que es lo que vamos a trabajar la vez que viene, y además lo que les queremos plantear es que entre encuentro y encuentro siempre va a haber alguna actividad que ustedes van a tener que resolver como un elemento previo al desarrollo del contenido, para que esto sea más dinámico y podamos ir articulando todo el tiempo la teoría con la práctica. Así que para el encuentro que viene, la propuesta es que relean esta crónica respondiendo, hay 2 o 3 preguntitas que se refieren más a la cuestión numérica, que hoy no nos metimos, sino que nos centramos más en el enfoque de enseñanza.
aparte, también piensen que esta actividad no estaba pensada como para que sea la primera actividad, No. es la actividad que todo docente tiene que hacer. Tratamos de buscar una crónica de casita robada, porque la casita robada la conocemos todos, y a lo que nosotras queríamos es que vieran de alguna forma cómo en una implementación de una actividad, este enfoque que va a ser la piedra fundamental sobre la cual nos vamos a mover en los próximos 3 encuentros, se pone en movimiento en las distintas actividades. No lo tomen como la actividad y como que hay que hacer la casita robada. Es una actividad más, y como bien dijo Edith, esto no es quizás para un chico de sala de 3. Hay otras cosas, más nosotros las situamos en una sala de 4. Y acá hay una pregunta en relación al final. En realidad, esto es una parte de la actividad, esta crónica, no es la totalidad, porque en el momento de cierre la maestra plantea este problema, que no sabían cuál de los dos nenes ganó, si el que tenía 10 o el que tenía 10 y 4, y ella plantea o propone, reúne al grupo frente a la banda numérica, y dice, Virginia los reúne frente a la banda y les plantea la situación observada, preguntando cómo se puede saber quién ganó, y no sabemos cómo sigue, no está acá la crónica, porque esto es un fragmento de la actividad duró 40 minutos, esto es una parte, de hecho, también solo incluimos algunas cuestiones que pasaron en el trabajo en pequeños grupos, no está todos los grupos, nosotros tomamos algunos fragmentos. La idea es que para este final... Si ustedes releen la crónica, sí, se van a dar cuenta que los chicos, cuando la docente hace esa pregunta, van buscando distintas alternativas. Todo eso lo vamos a ver tranquilos, repensando, centrándonos nada más en el eje número en el próximo encuentro. Les pedimos nos tengan un poquitito de paciencia. Es muy difícil poder dar la profundidad necesaria en 1 hora y media y abarcar todo esto en los 3 ejes del área. Entonces, seamos pacientes y volvemos a este concepto de consigna problematizadora y tratemos de entenderlo totalmente desde el eje número, el segundo encuentro. Luego lo haremos en el tercero desde el eje espacio y en el cuarto desde el eje medida. Bueno, estamos justo en el tiempo, no sé si hay más preguntas o comentarios.